Hoy vamos a ver la clase de granos almacenados. Esto sería, eh, en realidad, clase de post cosecha, ¿no? Lo que pasa que aquí adquiere mucha más importancia lo que son granos almacenados eh, por el tipo de cultivo que se hace en la región, ¿no? Más que lo que podría ser la post cosecha de frutales, ¿no? Ya tenemos otro tipo de manejo. Y el control, digamos, el objetivo de la post cosecha es favorecer el mantenimiento de la calidad que tiene el grano, ¿no es cierto? Cuando lo vamos a cosechar. Recordemos que cuando hablamos del significado económico de las pérdidas, de las pérdidas por las plagas, ¿no es cierto? Decíamos que se podía perder un 66%, ¿no es cierto? Si uno no hiciese control. Y que gracias a las prácticas fitosanitarias uno recupera un tercio de esas pérdidas. Es decir, que lo que se pierde es un tercio, un 30, un 33% a campo, y a eso habría que sumarle un 10% que serían las pérdidas que van a pasar en el campo, en la post cosecha, en el almacenamiento de los granos. Bueno, es importante esto, ¿no es cierto?, por el desperdicio de alimentos, ¿no? La cantidad de alimentos que se pierden y uno de los retos que se presenta ante la sociedad es la producción de alimentos, ¿no? Esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de un tercio que se pierde y que eso hay que agregarle un 10% de las pérdidas que se pierden en la post cosecha. Dentro de las pérdidas que se pueden producir, vamos a tener los factores bióticos y los factores abióticos. Dentro de los factores abióticos estaría dado fundamentalmente por la temperatura y la humedad con la que se almacena el grano. Hay que tener en cuenta que uno cuando almacena el grano, la humedad, ¿qué va a hacer? La humedad va a favorecer que aumente la tasa respiratoria del mismo grano y entonces va a ir perdiendo peso. Es decir, que eh, el mismo grano en su respiración va a ir respirando la energía que tiene acumulada este grano y entonces se va a ir perdiendo. Tengamos en consideración, no es la humedad a la cual se almacenan los granos, pero con un 10% de humedad se frenarían todos esos factores de respiración. Sin embargo, ustedes, si no lo estudiaron o por ahí no lo escucharon, seguramente cuando estudien la parte de grano, eh, se lo van a comentar. La recepción de grano se realiza con un 13% de humedad, ¿cierto? Se puede recibir con más cantidad de humedad, nada más que eso va en desmedro de los costos porque eh, el aumento de humedad tiene un descuento por peso, ¿no es cierto? Porque se supone que parte del grano es agua y además tiene un costo de secado. Pero más o menos que en 14% de humedad es cuando se produce un equilibrio con el factor higroscópico, ¿no es cierto? Porque el grano también tiene un cierto grado de higroscopicidad y entonces va a absorber agua del ambiente. Entonces se considera que en 14% de humedad relativa se produce un equilibrio teniendo en el exterior un 75% de humedad relativa. Entonces por eso más o menos el punto donde está la recepción es en 13% de humedad relativa. El otro factor abiótico sería la temperatura, ¿no? Y la temperatura por ahí no es un factor que afecte tanto al grano en sí, sino a los factores bióticos, que dentro de los factores bióticos ya vamos a ver, vamos a tener plagas y enfermedades principalmente, ¿no? Algunos hongos, algunos patógenos de semilla, de grano, y también vamos a tener eh, plagas, ¿no? Las plagas, fundamentalmente, coleópteros y algunos lepidópteros, ¿no? Que pueden atacar ya sea el grano entero o el grano partido, y entonces vamos a hablar de plagas primarias y plagas secundarias. Cuando hablamos de plagas primarias y secundarias, no confundir con lo que sería
cuando hablábamos de plaga campo, que plaga primaria era toda aquella plaga que tiene más importancia, una plaga clave que va a presentarse todos los años por encima del nivel de daño económico. Acá no, acá plaga primaria es la plaga que puede atacar el grano entero, ¿no? Como por ejemplo los gorgojos, citofilo. Y las plagas secundarias van a ser aquellas que no pueden alimentarse del grano entero, pero se alimentan o de granos partidos de sus productos, ¿no es cierto? Es decir, que se alimentarían de las harinas, de las polentas, por ejemplo. También se pueden alimentar de otras sustancias almacenadas, como puede ser tabaco, ¿no es cierto? Bueno, más o menos veamos el proceso que va desde el momento en que se cosecha el grano. Entonces, y yo creo que esto es importante a veces charlando con algunos colegas ya de más experiencia, por ahí dice, a veces tenemos un muy buen control sanitario de todo lo que pasa en el campo y terminamos haciendo la cosecha y no vemos cuáles son los factores posteriores a esa cosecha, ¿no? Entonces, contándoles un poco cuál es el proceso este que lleva, ¿no es cierto?, desde que se cosecha el grano. El grano se cosecha, puede ser almacenado a campo o puede ser enviado al acopio, ¿no es cierto? O a puerto. Todo va a depender de la distancia que uno tenga. Normalmente nosotros en nuestra región, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a cosechar y vamos a mandar a acopio. Entonces, cuando va a acopio, entonces va a ir en un transporte, que puede ser un camión, un ferrocarril, etcétera, o una lancha, un lanchón, pero normalmente nuestra situación va a ser un camión, ¿no es cierto? Un camión que lo transporta al acopio, ¿no es cierto? En el acopio, una vez que llega, el grano es recibido por un perito clasificador de grano. Se saca la muestra se saca con un calador. El calador es como un tubo que tiene unas ventanitas, tiene un mango que se lo gira. Cuando uno gira, se abren esas ventanitas y el grano entra. Se lo cierra y de ahí se saca la muestra, ¿no es cierto? Se lo saca con calador para que se supone vamos a tener de distinta profundidad que estamos sacando la muestra. Una vez que se saca la muestra, se la coloca en un catre donde el perito va a hacer una clasificación visual. Va a ver la calidad del grano, si el grano está manchado, por ahí cuando uno hace cosecha, por ejemplo, la trilla, por ejemplo, una trilla de soja, que yo la haga con mucho materia verde de maleza, por ejemplo, entonces cuando entra todo al cilindro y cóncavo, ¿cierto? Para producir la trilla, para que se separe el grano de la chaucha, ahí se va raspando con ese material verde y entonces, en términos de campo, se dice que la soja está revolcada, ¿no? Entonces empieza a tener manchas de color verdoso, digamos que eso le disminuye la calidad. También ve la presencia de ciertas enfermedades, por ejemplo, algunas muy notorias, como pueden ser Cercospora kikuchi, ¿no es cierto?, que le deja una tonalidad morada a la semilla. El perito observa la calidad, observa la presencia de material extraño, es decir, que ve si tiene tierra, si tiene palos, si tiene semillas de otras malezas. Hoy, chamico, que podía ser una maleza tóxica, hoy prácticamente no la encontramos en los campos, pero ese era un análisis que anteriormente se hacía porque existen estándares de cuántas semillas de chamico puede tener por kilogramo del grano, ¿no? Podía tener 2 semillas de chamico por kilo. Eso era lo máximo que se soportaba, ¿no? Porque si no, tiene que ir a limpieza. Se observa la presencia de insectos, si tiene insectos vivos, insectos muertos, porque todo esto va a depender cuál va a ser, a dónde va a destinar ese grano antes del almacenamiento definitivo, ¿no? Entonces se toma la muestra, se hace un análisis visual, el perito clasificador hace un análisis del visual y lo lleva al laboratorio para hacer un análisis de humedad, ¿no? Entonces, eso es un análisis rápido, ¿no es cierto? A veces se lo hace ahí mismo, a la par del catre, tiene un humedímetro para medir la humedad
y entonces determinar, de acuerdo a la humedad, cuál va a ser también el destino de ese grano, ¿no? Si va a ir al almacenaje definitivo o va a entrar a la secadora, o a veces, si supongamos están recibiendo mucho grano, puede ir a una noria, a una tolva, donde se va acumulando el grano húmedo antes de pasar por la secadora. Todo eso, el destino, digamos, lo va observando el perito clasificador en el momento de recibir y sacar la muestra. Una vez sacada la muestra, el grano va a pesada, se pesa y entonces se lo descarga. Normalmente en una planta de acopio, la descarga se realiza sobre una rejilla que está en el suelo y entonces el grano cae ahí. De ahí va a ir a distintas celdas que tiene el silo, ¿no es cierto? Es decir, que si de limpieza y humedad está bien, va a ir al silo de almacenaje, si no, pasa a la limpiadora, ¿no es cierto? En la limpiadora se sopla, digamos, se pasa por tamice de manera de ir sacándole todo el material extraño para recién pasar a la celda de almacenaje. Puede ser que tenga un exceso de humedad. Normalmente el grano se recibe hasta con una determinada humedad, ¿cierto? Va a depender mucho de las condiciones que está recibiendo, pero normalmente se debería recibir con un 15-16% para llevarlo a 13%. A veces sí, uno no puede esperar la cosecha y está mandando grano con 18% de humedad. Eso es una pérdida muy grande porque se descuenta todo el peso del exceso de humedad más el secado, que en ese caso es caro, ¿cierto? Entonces, si la secadora está trabajando mucho, entonces por ahí pasan a un almacenaje, como le digo, de grano húmedo, para luego pasar por la secadora y una vez que llega la humedad adecuada, pasa a la celda de almacenaje. Puede ser que también podamos tomar la decisión de un almacenamiento en campo, ¿cierto? Es decir, que a veces cuando no hay disponibilidad de camiones, por ejemplo, entonces uno va almacenando en campo. En campo se lo puede almacenar de distintas formas. Puede ser montón en el suelo, directamente de la tolva, ¿no es cierto? Es decir, de la cosechadora pasa a la tolva, de la tolva se lo va amontonando en pilas en el suelo. Esto es un almacenaje de muy corto tiempo, ¿no? Porque la lluvia no lo afecta mucho en el corto tiempo, porque la forma del montón, ¿no es cierto?, hace que el agua penetre apenas unos milímetros, pero está expuesta a condiciones de que pueda ser atacado por insectos, por roedores. Bueno, y el grano, si lo dejo mucho tiempo pila amontonado en el suelo, se va a ir descomponiendo, ¿no? Entonces, eso es para muy poquito tiempo, ¿no? Amontonamiento en el suelo. Puede ser que sea embolsado, no confundan con el silo bolsa, ¿no? Porque embolsado significa bolsas, normalmente eran bolsas de 50 kilos. Hay muchos productos que todavía se almacenan de esa forma, por ejemplo, el poroto muchas veces después de trilla se lo embolsa, porque es la forma de comercialización. Las bolsas después se pueden apilar en el campo y se le pone un plástico encima, normalmente van a un galpón donde son almacenadas, pero también hay que tener mucho cuidado porque también ahí en la bolsa puede ser atacado por insectos, ¿no? Porque el insecto viene fundamentalmente de campo, ¿no? El ataque de los de Citofilus, por ejemplo, en el caso de los gorgojos, en el caso del poroto, el brúquido, el brucho del poroto, ya vienen con huevo de campo, ¿no? Y entonces, cuando nace la larva, empieza el ataque, ¿no? Y empiezan ahí a multiplicarse dentro de la bolsa. A veces uno se descuidó, después abre una bolsa y está toda comida por brúquido. Bueno, esa sería otra forma, ¿no es cierto?, el embolsado. Hoy el embolsado ya es más raro. Antes el poroto no tenía un corte trilla directo, sino que era una máquina que el poroto se arrancaba
algunas veces todavía se ve poroto arrancado, se arrancaba, se hileraba 4 líneas, se la amontonaba en una y en el medio se pasaba una rastra muy livianita como para formar una cancha y luego las 4 líneas de cada costado se la ponía en el medio y se hacía una parva de 8. Entonces pasaba la trilladora que va levantando, que es más o menos como se cosecha el maní, ¿no? El maní se hace parva, porque hay que arrancarlo primero, es decir, no puede tener una corte trilla directa porque el maní, ¿no es cierto? Una vez que se produce la fecundación de la flor eh, crece con geotropismo positivo, se entierra en el suelo y ahí abajo se forma la vaina, ¿no es cierto? Después pasa una arrancadora, arranca todo y entonces se forma la parva, que después la trilladora pasa por ahí trillando. Entonces se trilla, eso iba a la parte superior, digamos, después de salir del cilindro y cóncavo, cae por unas toberas y ahí se ponían las bolsas, ¿no? Y normalmente la parte superior tenía como una parte playa, la parte superior de la trilladora, que ahí van 3 personas o 4 personas, van cosiendo las bolsas y caen por un tobogán. Entonces ahí caían todas las bolsas y después las bolsas se juntaban y se llevaban al galpón. Hoy el maní se sigue cosechando así, no el poroto. El poroto es muy poco lo que se hace corte trilla, ¿no? Hoy es trilla directamente, poroto. Pero bueno, eso digamos también hay que tener en cuenta del embolsado. También puede ser que sean silos que se armen, que uno tenga en el campo, ¿no? Existen, no es una práctica muy usual hoy, lo que se llamaba silo de campaña. Son unas mallas de alambre, por el interior se recubría con una tela como la bolsa, ¿no? La bolsa de 50 kilos, y se colocaba en el interior el grano. El tema está en que, cómo es el llenado del grano. La tolva de la trilladora viene y tira en un montón en el suelo, y ahí se coloca un chimango, ¿no es cierto?, que va tomando el grano y lo va volcando al silo. A veces esos silos antes se utilizaban, antes de la existencia del silo bolsa, para guardar el grano algún tiempo hasta la comercialización, o a veces el grano que iba a ser destinado a semilla propia, ¿no? Entonces, ahí también había que hacer un tratamiento fitosanitario porque iba a estar bastante tiempo el grano en esa situación, ¿no? Normalmente lo que se utilizaba era insecticidas de alta volatilidad, como el pirimifosmetil, que debido a su alta tensión de vapor, uno hacía la aplicación a medida que iba llenando el grano y entonces después se le ponía un plástico arriba y eso generaba una nube tóxica en el interior que era lo que me controlaba las plagas y me permitía mantenerlo el grano. El tema está en que, bueno, el montón en el suelo, uno después tenía que ir paliando, se cavaba un pozo alrededor, digamos, en el suelo, y entonces ahí se coloca la punta del chimango y se le va arrimando el grano. Ese sería el silo de campaña. Después tenemos, en el campo también podemos tener un silo propio, un silo de mampostería o de chapa, de piso plano. En ese caso, el piso plano, lo mismo. Es decir, cómo se llena el silo también, igual como el silo de campaña. Es decir, se tira de la tolva, va al suelo y del suelo se levanta hacia el interior del silo mediante un chimango, ¿no? Después tenemos los silos de fondo cónico. Los silos de fondo cónico ya no necesitan el chimango, sino que directamente la descarga va al fondo del cono. En ese caso, de fondo cónico, puede ser que el cono esté enterrado o que el cono esté en la parte aérea. Esto va a depender un poquito el lugar, qué tipo de suelo tenemos, si tiene napa alta o no, porque si tiene napa alta, fondo cónico habría que ponerlo en altura, ¿no es cierto?
Después tenemos los hilos bolsa, ¿no? Los hilos bolsa, que hoy es la práctica posiblemente más común de mantener el grano. Los hilos bolsa son de una bolsa de polietileno de unos 250 micrones, que tienen normalmente, vienen de tres tamaños de diámetro, vienen de 5, de 7 y de 9 pies de diámetro, y normalmente son de 70 metros de largo, ¿no? La cantidad de grano que se puede almacenar es bastante. Uno puede llegar a tener más de 200 toneladas de grano dentro de un silo, porque tengamos en cuenta que un silo de 7 pies serían más o menos 1,50 m, 1,50 m, y eso te va a llevar de acuerdo al peso hectolítrico, va a ser, pero en el caso de la soja, del maíz, que tienen unos 60 kilos de peso hectolítrico, más o menos van a entrar unas 3 toneladas por metro, ¿no? Entonces, en los 70 metros tendríamos 210 toneladas de soja o de maíz, más o menos en un silo de 7 pies, ¿no? Eh, uno de 9 pies va a entrar mucho más, ¿no? En uno de 9 pies estaríamos más o menos en un poco más de 4 toneladas por metro, así que estaríamos 4 por 7, 28, 280 toneladas en un silo de 70 metros. Acá, si fuese girasol lo que quiero embolsar, va a entrar menos, ¿no es cierto? Porque tiene menos peso hectolítrico, es decir, que uno de 7 pies estaría en 2 toneladas y media, más o menos. Eh, lo que va a generar en el silo, ¿cómo se llena? O sea, el silo viene, la tolva, y la tolva que viene de la trilladora, lo va a tirar en otra tolva que tiene una descarga que lo va metiendo dentro del silo, el cual se va a ir desplegando a medida que se vaya llenando y se va compactando en el interior. Entonces, una vez que queda compactado, el grano, como el grano está vivo, el grano sigue respirando algo, entonces va tomando oxígeno, va liberando dióxido de carbono y se produce en el interior del silo bolsa una, una anaerobiosis, es decir, que vamos a llegar a niveles muy altos de dióxido de carbono, que eso también va a contribuir al control de las plagas, ¿no? Porque cuando llega a una determinada cantidad de dióxido de carbono, el insecto no va a poder vivir en el interior. De cualquiera de estas formas de acumulación en campo, ya sea en montones, en silos de campaña, en bolsas, en, en los silos de chapa, de mampostería o en los silos bolsa, después a la larga, eso, ¿no es cierto?, también va a ir a acopio, ¿no es cierto?, a la industria, y entonces va a seguir todos esos procesos que había comentado anteriormente, ¿no es cierto?, desde la llegada que lo toma el perito clasificado, ¿no es cierto? Bueno, eso más o menos sería la historia desde que hemos salido de la trilladora, hemos salido del campo hasta que nos vamos a la industria, ¿no es cierto? Ahí lo que se hace también es empezar a ver temperatura, humedad, como les decía, la humedad tiene que ser menor de recepción es un 13%, ¿no es cierto? Es decir, que eh, cuando uno tiene más de 10%, que es lo que les decía hace rato, eso tiene una actividad metabólica, el mismo grano, entonces va respirando, eso también hace que aumente la temperatura, y entonces se va perdiendo material del grano, ¿cierto? Porque va tomando esos azúcares, ¿no es cierto? Lo va transformando en dióxido de carbono, que va en desmedro porque va disminuyendo el peso del grano, ¿no es cierto? La temperatura, la importancia que tiene la temperatura va a ser más que nada en cuanto al ataque de las plagas, ¿no? Cuando nosotros tenemos, si tuviesen menos de 10 grados, ahí no va a haber actividad de insectos porque se produce
el fenómeno de kinetopausa, es decir, que el insecto entra en reposo, es decir, que el crecimiento y los desarrollos de los insectos, cuando están por debajo de 10 grados, no, el insecto no crece y entonces no va a consumir nada, ¿no? Entonces entra como un letargo, que vamos a llamar kinetopausa, ¿no es cierto? La temperatura óptima para el insecto va a ser entre 23 y 26 grados. Ya cuando tenemos más de 35 grados, ya es letal para muchos insectos porque le aumenta mucho la transpiración, la pérdida de agua al insecto y entonces se termina muriendo. Esto es un silo bolsa, esto es un silo bolsa de 9 pies de diámetro, ¿no? Entonces, fíjense que ahí lo que estamos hablando, ¿no es cierto? 250, 650 toneladas, ¿no? Por silo. ¿Cuánto sería ahí, bueno, estos son montos tan desactualizados, ¿no? Estos son de años anteriores, pero eso uno lo puede hacer de acuerdo a cuánto está el precio del grano, ¿no es cierto? Por tonelada, y entonces podríamos sacar cuánto es el dinero que hay en esos 300 silos, ¿no es cierto? Esto es una empresa de Arcor, en la reducción en Tucumán, ¿no es cierto? Que ellos tienen un playón donde acumulan el silo, tienen 300 silos de silo bolsa ahí acumulado de maíz, ¿no? Maíz es importante, ya vamos a ver cuando veamos manejo integral de maíz, para qué se utiliza el maíz, ¿no? Arco lo utiliza para la extracción de jarabe de alta fructosa, ¿no? Como endulzante. Los insectos que vamos a encontrar, entonces, ya habíamos dicho que lo vamos a dividir en plagas primarias y secundarias. Son insectos pequeños que tienen la capacidad de moverse por espacios reducidos, que viven en ambientes oscuros. Normalmente son insectos que tienen una tasa de reproductividad muy alta, que en muy poco tiempo van generando nuevas poblaciones. Por eso, cuando viene de campo, por ejemplo, nosotros vamos a traer seguramente todo lo que sea huevos. Muchos de estos insectos vienen ya directamente del campo y entonces nacen esas larvas, se empiezan a alimentar del grano y por ahí cuando uno abre bolsa, cuando lo tiene en bolsa, por ejemplo, donde los líquidos son importantes, vamos a ver que después la bolsa está llena de orgojos, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salieron? ¿No? Porque en muy poco tiempo van haciendo nuevas generaciones, ¿no? Bueno, según el tipo de silo que hablábamos, ¿no es cierto? En los silos convencionales, en esos silos que pueden ser de mampostería o de chapa, generalmente son de chapa, ahí vamos a tener mayor incidencia de insectos, de ácaros y de algunos patógenos, mientras que en el silo bolsa, como en el silo bolsa, yo les decía, se genera esa condición de anaerobiosis, va a ser más difícil que tengamos ataque de insectos, a menos que se rompa el silo y entre aire. Entonces, como el grano, yo les decía, sigue respirando, se produce se aumenta la concentración de dióxido de carbono en el interior y entonces es muy difícil que tengamos ataque de insectos. Ahí puede haber más ataque de patógenos, de enfermedades, sobre todo enfermedades que son patógenos anaerobióticos y también de roedores que puedan romper la bolsa, ¿no es cierto?, para alimentarse del grano que está en el interior. Como habíamos dicho, tenemos las plagas primarias y secundarias, no las tenemos que interpretar como que son plagas claves o plagas ocasionales, sino plaga primaria y secundaria. Cuando hablamos en grano almacenado, vamos a hablar de plagas que pueden atacar o no el grano entero. Las plagas primarias son aquellas que atacan el grano entero, son capaces de romper el grano y de alimentarse del interior, ¿no? Entonces, tanto en el estado adulto como las larvas, en el caso de los coleópteros, aunque también tenemos lepidópteros, los lepidópteros sabemos que no tienen un aparato bucal masticador, sino que tienen un espiritrompa, ¿no es cierto? Un aparato bucal suctor. En ese caso, el que causa el daño, por ejemplo, de la palomita de los cereales, ¿no? Citrotoga cerealera, que es la palomita de los cereales, un lepidóptero, y entonces el que causa un daño es la larva, ¿no?
Bueno, acá tenemos algunos. Estos son los principales. Los principales son los gorgojos. De hecho, el nivel de daño económico, el más importante es ver qué cantidad de gorgojo tiene vivo, ¿no? Normalmente, lo que se acepta es un gorgojo por kilo, es decir, que un gorgojo vivo por kilo, ¿no? Si no tiene gorgojo, por ahí se acepta hasta 15 insectos de otro tipo, ¿no es cierto? Pero lo más importante son los gorgojos, ¿no? Cystophilus granario, que generalmente el que ataca el trigo, Cystophilus sebamais, que es el que ataca el maíz, otros gorgojos son Acanthocereus obstectus, este es el brúquido del poroto, ¿no? Ese que tiene abajo, ese Acanthocereus del brúquido del poroto. Rhizoperta dominica, que son los taladrillos, ahí están las palomitas de los cereales, Citrotoca cerealera, ¿no es cierto?, que también es plaga primaria de los granos almacenados. Y acá vemos algunos daños, ¿no? Este, este, es, este, este es el caso de Cytophilus, ¿no? El de abajo es Rhizoperta, y el de la derecha abajo es la palomita de los cereales. Entonces, la infección secundaria es cuando tenemos insectos que no pueden alimentarse el grano entero, es decir, que no pueden romper esas estructuras que protegen al grano y entonces no pueden causar una infección primaria, no pueden romper el grano entero y entonces necesitan alimentarse de productos procesados, ¿no? Entonces estos son los carcomas, ¿no? Oryzaphilus, Cristoleste, estos son... estos se van a alimentar de harinas, de polentas, ¿no? A veces cuando uno tiene almacenado en la casa, ¿no es cierto?, algunas bolsas abiertas, ¿no? Pan rallado, ¿no es cierto? Todo lo que uno tiene en la alacena, a veces uno se fija y le va a observar como una telita que se le forma, ¿no es cierto?, que es los pelechos que van dejando algunas larvas cuando se van alimentando. Y uno abre la alacena y ve que vuelan algunas polillas, ¿no? Y entonces, esos son insectos que van a producir la infección secundaria de los granos almacenados o de los productos almacenados, que es lo que vamos a ver, por ejemplo, también cuando tenemos silos de harina, ¿no? Porque puede ser que en el molino se produce la molienda y esto se va acumulando en silo, ¿no? Que también tiene un tratamiento, ya vamos a ver, muchas veces se hace eh, con fumigaciones de, de fosfina, que es lo que más se utiliza, nada más que cuando hacemos grano almacenado normalmente estamos trabajando con pastilla o con comprimido, y en el caso de los hilos de harina, por ejemplo, para evitar el residuo que puede dejar el fosfuro, se trabaja con placas Deges, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo cómo son. Entonces, los carcomas, ¿no es cierto? El tenebrio, que es el gusano de la harina, ¿no es cierto? Todo esto, la polilla de la harina, Anatagasta, ¿no es cierto? Estas son las polillas que, como les digo yo, a veces abrimos la alacena y entonces vemos que vuelan polillas, son estas, ¿no? Las que se alimentan de harinas, o también algunas veces de frutos secos, ¿no es cierto? Como Plodia interpuntella, que es la polilla de la fruta fresca, ¿no? También tenemos ataques de ácaro. En este caso, muchas veces es debido a que se lo almacenó con un exceso de humedad y entonces hay ataques de ácaro. También tenemos problemas de patógenos, ¿no es cierto? Patógenos que pueden ser en el interior o en el exterior del grano. En el caso del exterior, van a ser generalmente esos patógenos débiles que no pueden ingresar al grano, ¿no es cierto?, que son los mohos, ¿no? Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, son todos esos mohos que ven, ¿no? A veces hasta en la misma ropa, ¿no es cierto?, que se forma ese moho verdoso, entonces eso es penicilo, ¿no? Aspergilo es un color más azulado.
Y lo que pueden atacar en el interior del grano, ahí vamos a tener Giberella, Coletotrichum, Diplodia, que son hongos que ya tienen un micelo interno que atacan en el interior, van atacando con el micelo al interior del grano. En el silo, la infección puede estar dentro del silo, ¿no es cierto?, de campaña a campaña, por eso ahí es lo que vamos a llamar por instalaciones infectadas, es decir, que nosotros ya tenemos una infección dentro del silo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que se hace antes de recibir el grano, es la limpieza del silo. La limpieza del silo se hace con amonio cuaternario, por ejemplo, en las paredes del silo, se saca todo lo que sean las telas que forman los lepidópteros, las escamas de las alas de los lepidópteros, se limpia todo eso. También se puede hacer aplicaciones de insecticida, ¿no es cierto? Se hacen aplicaciones, normalmente ahí lo que se hace son aplicaciones de piretroide, se aplican con mochila, con pulverizadora o con nebulizadoras, se aplica en todo el silo un insecticida piretroide. En el caso de enfermedades, con el silo vacío también se pueden hacer aerosoles sólidos. Recuerden cuando veíamos en formulación, ¿no es cierto?, que un aerosol líquido, es cuando yo formo una partícula menor de 50 micrones. Eso lo puedo estar haciendo con una nebulizadora, por ejemplo. Entonces hago la pulverización líquida de un insecticida. Y un aerosol sólido es cuando yo genero humo, ¿no es cierto? El humo, ¿no es cierto?, que vemos cuando algo se está quemando, es porque en el aire se contienen partículas sólidas que son muy livianitas y por eso vuelan, ¿no? En ese caso son, posiblemente lo hayan escuchado nombrar, ya no existen las velas de Gamexan, ¿no? Las velas de Gamexan eran un pote fumígeno que se encendía y venía a base de hexaclorociclohexano, y entonces el humo que liberaba se conocía como Gamexan porque el isómero activo del hexaclorociclohexano era el isómero gamma, por eso se llamaba Gamexan, ¿no? Hoy todavía se dice Gamexan a algunos productos como nombre comercial porque quedó de la historia esta de las velas de Gamexan. Eso se prendían y entonces liberaban el insecticida que va matando a todos los insectos que hay ahí. En este caso se utilizan postes fumígenos a base de tiabendazol y entonces se enciende sin llama, pero va generando un humo. Ese humo es un aerosol sólido que también sirve para la desinfección del silo vacío. Si uno tiene el silo limpio, la plaga puede venir por vuelo directo hacia el depósito o puede ser que lo traigamos de campo. Normalmente eso ya viene del campo, cuando uno cosecha. Normalmente ya el insecto ha depositado el huevo en el grano, en el campo, y la larva va a eclosionar cuando está en almacenamiento y ahí va a reiniciar un ciclo. Luego van a seguir multiplicándose y aumenta las poblaciones, ¿no? Porque, como les decía, son de ciclos de vida normalmente cortos. El monitoreo puede hacerse de distintas formas. Lo más común que tenemos es el método visual. Cuando el perito clasificador saca la muestra del camión, lo pone en un catre, normalmente es un catre blanco, se dispersa ahí la semilla y entonces por observación visual va a ver la presencia de insectos. Existen otros métodos en laboratorio, por ejemplo, flotación. Si uno tira el grano, la muestra de grano en agua, si el grano no ha sido atacado por plaga, el grano se va a ir al fondo, ¿no? Si el grano flota es porque ya está consumiéndose en el interior y entonces tenemos presencia de algún insecto. Por rayos X, por ejemplo, esto sería rayos X, ¿no es cierto? Entonces ahí, fíjense, ahí tenemos micelio, tenemos un insecto que está ahí en el exterior, ¿no es cierto? Es decir, que esa sería otra forma de monitoreo.
Puede ser por tintura, en ese caso lo que se utiliza es sales de tetrasolium, que si la semilla es viable, se va a teñir de un color morado, ¿no? En el almacenamiento, bueno, la observación también visual la muestra, puede ser por temperatura, esto es un muestreo por temperatura, estos son normalmente los silos que tienen las empresas acopiadoras, ¿no es cierto? Por ejemplo, AGD, Bunge. En el interior del silo tienen cables que cuelgan que tienen termocuplas, es decir, que van a tener sensores de temperatura, de manera de ir tomando la temperatura en distintas profundidades del nivel del grano, ¿no? Y eso va a una computadora donde se va observando la temperatura. Y cuando uno nota un incremento de temperatura, quiere decir que hay un incremento de tasa metabólica, y si hay un incremento de tasa metabólica, posiblemente sea o un ataque de un hongo o lo más probable que tenga un ataque de algún insecto, ¿no es cierto? El insecto está consumiendo, aumenta su tasa metabólica y entonces vamos a ver como un aumento de temperatura. Y de esa forma podemos determinar en qué punto está sufriendo el ataque para tomar una decisión, por ejemplo, de hacer una aplicación localizada de un insecticida, de fumigación, ¿cierto? Puede ser con trampas, ¿cierto? Entonces tenemos trampas pegajosas donde el insecto puede quedar pegado y entonces de esa forma lo vamos monitoreando. En un silo, por ejemplo, eso sería en un silo bolsa, esto le explicaba cómo es el calador, ¿no es cierto? Esto es un calador que tiene todas estas ventanitas. Acá tiene una manija que es la que se gira. Cuando yo giro se abren todas esas ventanitas y ahí entra el grano, ¿no es cierto? Y entonces el grano entra en las distintas profundidades donde entra el calador. Luego uno lo cierra, saca y entonces cuando lo vuelve a abrir, lo deposita en un catre y de esa forma voy a tener en las distintas profundidades de la muestra donde, dónde puede haber estado el ataque, ¿no es cierto? O si hay algún ataque de alguna plaga, ¿no? Por ejemplo, fíjese, ahí está haciendo un muestreo. Cuando uno muestre así el silo ha estado mucho tiempo, por ejemplo, en el campo, y entonces yo lo muestreo, lo estoy perforando, ¿no? Lo mismo que si determino la necesidad de un control, también lo voy a estar perforando, ¿no es cierto? Y entonces después tengo que tener mucho cuidado de sellar bien esa perforación de manera de que se genere nuevamente la anaerobiosis, porque si yo tengo una anaerobiosis adentro, es más difícil que se produzca el ataque. Y entonces, por ejemplo, con este mismo calador yo puedo llegar poniendo en el interior las pastillas con las que voy a hacer el tratamiento, voy a llegar al interior del grano, ¿no? Y como les digo, acá ve, está sellando la herida que se le ha hecho al silo bolsa, ¿cierto? Acá tenemos, ahí ha entrado el calador y lo sello nuevamente para generar nuevamente las condiciones de anaerobiosis. Los niveles de daño, lo más importante, gorgojo. Con un gorgojo vivo ya es un nivel de daño económico como para hacer el control, ¿no? Puede ser que tenga un gorgojo vivo más otro tipo de insecto, o que no tenga gorgojo vivo y entonces 5 insectos, ¿no es cierto? Eso en el caso del trigo, que es más exigente. En el caso de maní, cebada, avena, sorgo, un gorgojo vivo, un no gorgojo vivo u otro insecto, o si no tengo gorgojo, 15 insectos de otro tipo, 15 insectos vivos, ya serían los niveles económicos, de daño económico como para iniciar un tratamiento. Dentro de los métodos de control, uno es el manejo de temperatura y humedad. Lo que pasa es que en un silo es más fácil manejar la humedad porque cuando yo veo aumentos de humedad puedo hacer trasilaje, ¿no es cierto? Lo llevo nuevamente a la secadora y después de la secadora lo llevo a la celda de almacenamiento. La temperatura es más difícil de manejar, ¿no es cierto? En general, la temperatura que yo voy a tener en el silo va a depender un poco de la profundidad del silo, ¿no es cierto? Pero normalmente yo estaría
en el fondo del silo, donde está más fresco, estaría en unos 15 grados, 16 grados, y en la parte superior del silo puedo estar llegando a más de 30 grados de temperatura. Los silos bolsas son herméticos, uno debe tratar de mantener esa hermeticidad porque eso me va a favorecer controlar un gran espectro de plagas, ¿no es cierto? Es decir, que voy a tener menos ataque de insectos, menos ataque de patógenos, porque los únicos patógenos que van a poder atacar en esos altos niveles de dióxido de carbono van a ser solamente los anaeróbicos. Si yo tengo algún ataque de plaga, puedo hacer un trasilaje, en ese trasilaje puedo hacer tratamiento, ¿no es cierto? Los tratamientos pueden ser con productos físicos o productos químicos. Dentro de los productos físicos se utilizan tierras de diatomea. Hoy las tierras de diatomea ya vienen formuladas en forma líquida, es decir, que antes había que hacer un espolvoreo a medida que uno hace el trasilaje. Puede ser que el trasilaje yo lo esté haciendo con cinta transportadora o puedo hacerla con chimango, ¿no es cierto? En el caso del chimango, en la boca del chimango, se iba espolvoreando, más o menos llevaba 2 a 3 toneladas, 2 a 3 kilos por tonelada de grano, o bien se hace un espolvoreo en la cinta transportadora. Hoy las tierras de diatomea ya vienen formuladas en forma líquida, así que se puede pulverizar. Cuando se pulveriza, normalmente hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua. Lo mismo se acuerdan que hablábamos el otro día de la semilla, ¿no? Cuando se hace una aplicación de slurry, de embarrado, la semilla, acá también hay que tener mucho cuidado con el agua y normalmente uno debería estar trabajando entre medio litro y 1 litro de agua por tonelada de grano. Con esa cantidad no se humedece mucho el grano, sino que lo estamos haciendo como para poder dispersar. Entonces se coloca una pulverizadora en la boca del chimango o por encima de la cinta transportadora. Arriba de la cinta transportadora normalmente lo que se coloca son 2 boquillas por el ancho de la cinta y entonces cuando va pasando el grano se lo va pulverizando, ¿no? A muy, muy bajito volumen, ¿no? La temperatura, ¿no es cierto?, es más que nada un diagnóstico de la presencia de un problema, ¿no es cierto?, porque es un diagnóstico de un aumento de tasa metabólica, que es lo que va a ir liberando el calor. Entonces, en ese caso, la termocupla que puede tener un silo, lo que me va a indicar es la presencia de un ataque de un patógeno o de un insecto, ¿no es cierto? También la temperatura, si fuese baja temperatura, además de evitar el ataque de insectos, sobre todo cuando tenemos menos de 10 grados, va a permitir que el producto tenga una mayor vida residual, ¿no? Porque se va a descomponer en menor medida. A veces uno también puede, si uno tiene la capacidad de regular la temperatura a lo sumo lo podemos regular con ventiladores, ¿no es cierto? Entonces, la recirculación de aire lo que me va a dar es, si yo tengo abajo bajas temperaturas, ¿no es cierto? Abajo del silo, capaz que en la base del silo, de un silo grande, vamos a tener unos 15, 16 grados, como le decía, y arriba podemos tener 30, 35 grados. Entonces la recirculación lo que me hace es enfriarlo al grano, llevando la baja temperatura que tengo abajo, la llevo para arriba. Pero ante un ataque de un problema sanitario, lo que voy a hacer va a ser, lo más probable es un manejo, que el manejo lo voy a hacer seguramente con, este puede ser una enfriadora, ¿no es cierto? Entonces esto lo que hace es una recirculación de aire. Entonces el aire frío que yo tengo en el inferior, en la parte inferior, lo voy llevando para arriba, ¿no es cierto? Para ir enfriando, ¿no es cierto? La parte superior. Pero lo más común que podemos hacer es el tratamiento químico, por la eficacia que tiene. Los tratamientos físicos con tierra de diatomea también funcionan bastante bien. Entonces, dentro del tratamiento químico,
Dentro del tratamiento químico vamos a tener el silo vacío. En el silo vacío, como les decía, normalmente va a ser con una nebulización. Una nebulización puede ser una pulverización también, pero en general la nebulización, porque tenemos una partícula mucho más chica, una gota más chica, estamos generando aerosoles. Y entonces vamos a hacer una limpieza del silo y un tratamiento químico en el silo vacío. Preventivo sería cuando el grano va entrando. Cuando el grano va entrando, normalmente se le ponen pastillas de fosfina. Se puede hacer pulverizaciones. Anteriormente se hacían pulverizaciones con DDBP. Hoy ya no está permitido el uso de DDBP. El DDP es el diclorbos, es un producto fosforado, es un fosfato. Eh, Banda roja, es muy tóxico, pero muy volátil, ¿no? Entonces, rápidamente se producía la distribución volumétrica dentro del silo. El tema está que DDP ya no se puede usar, pero se usa, cosa que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque no es que el producto esté prohibido para todo, ¿no? Es decir, que el producto se lo va prohibiendo de acuerdo a uso, ¿no? El DDP está autorizado para uso veterinario, ¿no? Para el control, por ejemplo, de pulgas y de garrapata. Y entonces, por ahí el de uso veterinario, alguno lo compra y en lugar de usarlo en el perro o en la vaca, lo termina usando en los silos, ¿no? Eso está, es clarito por la cantidad que se comercializa, ¿no? No creo que haya tantas vacas como para lo que se comercializa de DDBP. Pero existen otros productos, Pirimifos, el Lactelix, se puede utilizar, que también tiene una elevada presión de vapor, no a los niveles de DDP ni la eficacia, pero Pirimifos es un producto que puede ser utilizado en silo. Se trabaja con piretroides. Dentro de los piretroides, por ejemplo, se trabaja con deltametrina y con lambda-cialotrina, son los que tienen registro para grano almacenado. En este caso se hacen pulverizaciones. Preventivo es, a medida que va entrando el grano, se lo pulveriza con un piretroide, que son muy bajas dosis y muy poquita cantidad de agua, ¿no? Como les digo, en general, uno trataría de trabajar con medio litro. No es fácil calibrar la boquilla a trabajar con medio litro, así que hasta un litro normalmente, que es lo más común, que es lo que se está trabajando en los silos, ¿no? Un litro de agua, de un litro de caldo por tonelada de grano. Uno lo calibra de acuerdo a la velocidad de entrada del grano y entonces dosifica de acuerdo a tonelada, ¿no es cierto? Voy dosificando a la velocidad de entrada del grano al silo. Malatión también se ha utilizado, hoy prácticamente no se utiliza porque el malatión en ese caso no me está produciendo un efecto de volatilización, ya que el malatión, si bien es un fosforado, no tiene alta presión de vapor y entonces era más que nada de consumo, ¿no? Cuando el insecto lo consumía. O bien la aplicación de fosfuro. El fosfuro, ya lo vimos cuando veíamos ¿se acuerdan cuando veíamos los mecanismos de acción de los insecticidas? La fosfina, en realidad, que es el que tiene la acción, va a actuar sobre el transporte de electrones en los distintos complejos del proceso de la respiración mitocondrial del insecto. Y entonces, la fosfina es un gas. A temperatura normal es un gas porque el punto de ebullición de la fosfina es menos 75 grados, es decir, 75 grados bajo cero, ¿no? Es decir, que siempre está al estado gaseoso, ¿no? La fosfina es pH 3, ¿no es cierto? Eso es fosfina. Nosotros lo que vamos a aplicar son fosfuros, es decir, que vamos a hacer una sal de ese ácido, de la fosfina, vamos a hacer una sal.
que normalmente pueden ser fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio, que sería PAL, ¿no es cierto? El fosfuro de aluminio, o P2AL, Mg3, ¿no es cierto? Que sería el fosfuro de magnesio. En general, lo que se utiliza es fosfuro de aluminio. Siempre para grano almacenado, normalmente se usa más fosfuro de aluminio. El fosfuro de magnesio, por ejemplo, se utiliza cuando tenemos almacenamiento de tabaco, ¿no? En el almacenamiento del tabaco se utiliza fosfuro de magnesio porque eh, el, el, residuo del aluminio a veces le da este, como que pica un poquito la lengua después cuando uno fuma ese tabaco. Eh, entonces el fosfuro, que es una pastilla, en este caso, ¿no es cierto?, porque está formado de su sal, con la humedad del ambiente, ¿no es cierto?, la humedad sería más agua, ¿no es cierto?, más la humedad, va a formar pH3, que sería la fosfina, más hidróxido de aluminio, o hidróxido de magnesio, de acuerdo a cuál sea la sal que estamos utilizando, que va a quedar como un polvillo grisáceo, que sería el hidróxido de aluminio. Eso es lo que queda el residuo, ¿no? En general eso no tiene importancia. Si uno lo quisiese evitar en algunas situaciones, la fosfina uno la puede poner en bolsitas de tela, ¿cierto? Y esto sobre todo cuando se trabaja en otras situaciones, ¿no? Para que no me deje el polvillo ese. En el caso del grano almacenado no hay ningún problema, ¿no? Y esto se hace en el silo, ¿no es cierto? Es decir, que a medida que entra el silo, antes se lo hacía manualmente, antes había una persona en la cinta transportadora que contaba 1, 2, 3, 4 y ponía una pastilla, 1, 2, 3, 4 y ponía una pastilla, ¿no es cierto? Eso ya estaba calibrado de acuerdo a la velocidad de la cinta transportadora, entonces para poner tantas pastillas por grano. Es decir, que eso entra al silo y queda en el silo, todo el silo estratificado con pastillas, que eso van a ir liberando la fosfina a medida que se vayan hidrolizando y todo eso, como es un gas, va a quedar todo eso una distribución volumétrica dentro del grano y eso es lo que me hace el control de las plagas, ¿no? Eso es preventivo porque yo no tengo el ataque a medida que el grano va entrando. O bien puedo hacerlo curativo cuando detecto, ¿no es cierto?, por algún monitoreo, yo detecto la presencia de un ataque de plaga y entonces hago el trasilaje, ¿no es cierto? O bien puedo entrar con una sonda, puedo entrar con un calador hasta el punto donde tengo el aumento de temperatura y liberar ahí las pastillas. Eh, bueno, antes del ingreso, bueno, todo lo que sea limpieza. Bueno, esto ya lo fuimos hablando, ahora lo vamos viendo un poco en foto, ¿no? Es decir, acá se está haciendo la limpieza, fíjense, la persona está trabajando con una termonebulizadora, por eso ven ese color medio blanco, esa nube blanca. Esto es porque no utilizamos agua normalmente cuando estamos usando la termonebulizadora, sino estamos utilizando parafina. Lo ponemos el producto en parafina, que se va a volatilizar muy bien cuando pase por ese caño de escape, que es el, la, la termonebulizadora. Entonces se evapora el producto y cuando entra en contacto con el aire se vuelve a condensar y forma esa nube, ¿no? Entonces, esto no es una fumigación, sino que es una aplicación de un aerosol, ¿no es cierto? Porque estamos aplicando tamaños de gota menores de 50 micrones. La limpieza, luego de que se limpia todo eso se quema, ¿no es cierto? Porque puede tener insectos, ¿no es cierto? Bueno, acá del medio del transporte está sacando la muestra. Esto es un poco todo lo que ya fuimos hablando, ¿no es cierto? Se hace el muestreo, se saca con un calador, se saca la muestra, se lo lleva, luego va a entrar a la celda correspondiente, ¿no es cierto? Se debe aplicar los productos fitosanitarios permitidos, ¿no es cierto? Es decir, que eh, yo les cuento lo que muchas veces se hace y que no se debe hacer, ¿no? Es decir, que
Nunca debemos utilizar productos que no están registrados para el uso correcto, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a pasar? Yo pongo DDBP, ¿no es cierto? Porque le he comprado en una veterinaria y porque tiene alta eficacia. Si está restringido, tiene un por qué está restringido. Entonces, cuando yo hago la exportación de eso, después pueden hacer residuos y dicen, pero esto tiene residuos de DDP. ¿De dónde ha salido si no está permitido? ¿No es cierto? Y entonces te terminan rechazando la mercadería, ¿no? Entonces, nunca hay que ir en contra de las normas. Eso hay que respetar. Lo que pasa es que nosotros somos a veces, no nosotros los ingenieros agrónomos, nosotros los humanos, los argentinos al menos, somos bastante proclives a no respetar las normas, ¿no? Entonces, mientras nadie me ve, hago cosas que no se deben. Respetar las dosis de los marbetes, sino también, es decir, que la dosis a la cual se está aplicando es una dosis que ya está calculada de manera de que cuando yo comercialice tenga los límites permisibles, es decir, el límite máximo de residuos, ¿cierto? Por eso lo siguiente, ¿cuánto es la tolerancia máxima de residuos? Y también la rotación de productos de manera de evitar la aparición de resistencia. Acá fíjense que entonces estamos haciendo un trasilaje, lo que sería, y acá es donde hacemos el tratamiento preventivo, ya sea que venga de la descarga, ¿no es cierto? O en este caso el ciclo de secado. De la descarga ha ido al ciclo de secado, del ciclo de secado va a las celdas de almacenamiento, ¿no? Y entonces fíjense que acá lo que estamos haciendo, esto es con chimango vendría a ser esto, ¿no es cierto? Y entonces acá lo que se está haciendo es la pulverización, va a ir acá en el momento en la boca del chimango. Uno tiene que conocer cuál es la capacidad del grano, uno va a conocer, uno puede, a través del peso hectolítrico, vamos a saber cuánto es la cantidad de grano que me puede entrar en ese siglo. Además, por el peso hectolítrico, nosotros vamos a saber cuánto o de acuerdo a la capacidad del asiento, del chimango, del sinfín, vamos a saber cuánto es la capacidad y de esa forma vamos a calcular la tasa de aplicación en el tiempo del pasado del grano, ¿cierto? Elegimos la dosis y se hace la aplicación. En el caso de que tengamos bolsa, también se debe hacer la aplicación. Uno puede hacer la aplicación. En general, lo que se hace es ponerlo sobre tarima, esto es de manera de también tener control de roedores, porque cuando uno la tiene a la bolsa sobre el suelo directamente, ¿no es cierto? Ahí entre el intersticio de las bolsas se van a meter los roedores. Ustedes imagínense que un ratón, el músculo, es muy chiquitito, a veces puede pasar hasta por debajo de la puerta, pesan apenas unos gramos, y se van a meter entre las bolsas y no podríamos identificar un ataque que se está produciendo en medio de la estiva, ¿no? Por eso normalmente siempre la estiva hay que hacerla sobre palas, ¿no? Acá tenemos una estiva, hecha la estiva en bolsa y la bolsa puesta con un plástico, ¿no? Esto es porque es industria. A veces nosotros en el galpón tenemos las bolsas sobre estiva y para hacer el tratamiento lo que hacemos, si vamos a hacer una fumigación, es colocarle todo un plástico por encima de la estiva para producir la fumigación, para que el gas por lo menos esté un tiempo ahí produciendo su efecto, ¿no? Creo que tengo alguna foto de eso o algún dibujo, y en ese caso no vamos a trabajar con pastillas cuando hagamos la fumigación, sino vamos a trabajar con placas, ¿no? Son placas, se llaman placa Deges, y esa placa contiene ya el fosfuro, ¿no es cierto?, que también por hidrólisis se va a ir liberando. El fosfuro puede venir en grano, puede venir en pastilla, puede venir en placa, puede venir en cintas, o también viene, pero esto es ya para
un tratamiento profesional, no cualquiera lo puede hacer, que son las aplicaciones directamente con la fofina, ¿no? Con directamente aplicación de fofina, eh, que puede venir ya en garrafa o la formación de fofina. Esto lo hace un profesional, tiene que recibir una capacitación especial para trabajar con esto. No cualquier ingeniero agrónomo puede trabajar con estos equipos. Son unos equipos que directamente la pastilla cae en agua y se produce una explosión. La fofina, cuando se aplica, es una reacción exotérmica, es decir, que libera mucho calor. En este caso se produce una explosión y una liberación inmediata de fofina, ¿no? No es como la humedad del ambiente, sino que es una explosión que se produce y se libera inmediatamente la fofina. Pero esto es un tratamiento que muy difícilmente lo puedan hacer ustedes, a menos que se dediquen a ese tema ya específicamente y en ese caso se recibe un curso especial para el manipuleo de esa forma de fofina. Pero sí, como profesionales muchas veces van a trabajar en silos o pueden en los mismos silos de campaña, ¿no es cierto? Trabajar con fosfuro, ¿no es cierto? Los fosforados pueden ser de alta tensión de vapor, DDBP no se usa más, hace unos años se ha prohibido, sí puede ser pirimifos, algunos también pueden ser de mediana tensión de vapor, como el fenitrotión, los piretroides, deltametrina, puede ser permetrina. En general, hoy también se utiliza, que está autorizado en grano almacenado, la lambda-cialotrina, ¿no es cierto? Pueden ser mezcla de estos, fosforados y piretroides, funcionan muy bien porque se produce una potenciación, el producto actúa mejor. La elección del tipo de producto y de la dosis va a depender un poco de cuál es el tipo de mercadería que estamos trabajando, cuáles son los riesgos potenciales que pueden tener para la salud humana, ¿no es cierto? Cuánto es el tiempo que va a permanecer esa mercadería en el depósito, qué tipo de depósito tenemos, si tenemos un silo de chapa, un silo de mampostería, si estamos trabajando con silo bolsa, si está a granel o embolsado, cuál es el estado que tiene la mercadería, cuál es el futuro de esa mercadería, para qué, si va a ser para consumo directo, para industria, cuál es la infraestructura que tenemos. En el caso de los piretroides pueden venir con butóxido de piperonilo. El butóxido de piperonilo es un sinergizante que lo que hace es inhibir las oxidasas y entonces el producto queda liberado porque cuando el piretroide entra al cuerpo del insecto, ¿no es cierto? El insecto va a tratar de degradarlo, ese producto, a través de fundamentalmente oxidasa. Oxidasa de función mixta, como puede ser la citocromo P450. Y si la temperatura es alta, muchas veces el insecto, al tener una tasa metabólica más alta, se termina salvando, digamos, del tóxico, del plaguicida. En cambio, con el butóxido de piperonilo, la muerte es más eficaz porque el butóxido lo que hace es inhibir las enzimas degradativas. Clorpirifos ya no se utiliza más. Antes se utilizaba porque también tiene una alta presión de vapor. Pueden ser. Todo lo que dice de DDP es porque esto era antes de que se prohíba. Hoy todo esto de DDP ya no se utiliza más. Ya vamos a estar hablando de pirimifos, ¿no? Ahí está, pirimifosmetil, ¿no es cierto? Esa es la dosis. La dosis no importa, simplemente fíjense que son dosis muy bajas porque estoy hablando por tonelada de grano, ¿no? Estos son los límites máximos de residuo que existen, ¿no es cierto? Partes por billón estamos hablando, ¿no? Y muchas veces, fíjense, el diclorbos es el DDP, ¿no? 20 partes por billón, y a veces uno en Puerto está encontrando 5.400 partes por billón, así que se excede la cantidad que se utiliza, ¿no? Esto también fue cambiando mucho
antes, cuando uno mandaba el grano a puerto, a veces en el llenado del camión se le ponían pastillas de fosfuro, ¿no? Entonces se le pone la lona, el camión iba andando y adentro el fosfuro iba, la pastilla de fosfuro se iba hidrolizando y entonces iba liberando el gas, ¿no? Y eso era una práctica muy común de hacer el tratamiento en viaje, ¿no? ¿Y qué pasaba? Porque cuando el grano llega al puerto, en el puerto se hace lo mismo que hablamos desde el principio, ¿no es cierto? Yo coseché, lo mandé a un camión, lo mandé al silo, allá lo va a recibir también un perito clasificador, va a sacar una muestra, va a ver si hay insectos vivos, material extraño. Todos los mismos pasos se hacen cuando llega la mercadería a puerto, ¿no? Y entonces uno, para evitar la presencia de insectos vivos, uno le metía las pastillas de fósforo en el camión, ¿no? Hasta que vino un día y el camionero se bajó, se quedó a la par del camión, vieron que por ahí están en la estación de servicio, se comen a la par del camión. Bueno, se intoxicó, porque esto es un gas, se intoxicó un camionero, se murió y entonces a partir de ese momento se prohibió. Hoy está prohibido el tratamiento en tránsito, es decir, que yo no puedo hacer tratamiento de fumigante en tránsito, ¿no? Bueno, dosis ya sabemos, la cantidad de centímetro cúbico, grano, microgramo de una sustancia que son necesarias para el control de una plaga, ¿no es cierto? Y lo vamos a expresar en este caso en tantos gramos por o tantos centímetros cúbicos por tonelada de grano, ¿no es cierto? Y la concentración es la cantidad de principio activo, ¿no es cierto?, que va a tener presente, ¿no es cierto?, en un determinado volumen de aire. Generalmente esto es de fumigante, ¿no? Entonces, uno mide, normalmente uno está trabajando, uno se va a concentraciones muy altas de fumigante, por ejemplo, vamos a ir capaz que a 1000 partes por millón, pero lo que vamos a necesitar nosotros es llegar a 100 partes por millón. Entonces, si yo directamente estoy metiendo fosfina, yo ya directamente voy trabajando a 100 partes por millón. Si estoy trabajando con pastilla, porque la liberación es mucho más gradual, entonces me voy a dosis muy altas iniciales, ¿no? Bueno, esto es una nebulizadora en frío, entonces, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Una mochila nebulizadora, esto es para limpieza, ¿no es cierto? Esto es una termonebulizadora, también ya la vimos cuando veíamos los equipos, ¿no es cierto? Acá se hace la combustión y en este caño de escape sale el producto junto eh, con, con el aire, ¿no es cierto? El aire caliente, y al encontrarse con una temperatura más baja, esto se forma una nube de gota, ¿no? Ahí está trabajando una termonebulizadora. En el caso de que se llegue a un nivel de daño económico, un método curativo, ¿no es cierto?, sería el control químico, que también me va a prevenir de futuras infectaciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí fíjense que en el calador, ahí está colocando, ahí está colocando las pastillas, ¿no es cierto?, de fósforo que van dentro del calador, y entonces de esa forma llego a la profundidad que quiero llegar con el grano, ¿no es cierto? Esto es la aplicación directamente también de gases, ¿no es cierto? Antiguamente se usaba en silo bromuro de metilo, hoy el bromuro de metilo no se utiliza, el bromuro de metilo hoy solamente en post cosecha se está utilizando en cámara, ¿no? La cámara bromuradora que se utiliza para post cosecha de fruta, ¿no? Toda la fruta, porque lo que me va a controlar es mosca de la fruta, toda la fruta que va a zonas cuarentenarias debe recibir un tratamiento químico. Y el tratamiento químico se hace bromuración, ¿no? Puede ser tratamiento en frío, pero imagínense que un tratamiento en frío demora entre 20 y 25 días
hasta que produce el efecto. Es decir, yo tengo que ponerle a la fruta a 2 grados de temperatura durante 20-25 días, ¿no? Entonces, no puedo tener esa fruta ese tiempo. Sí se hace, ¿no? Se hace. Por ejemplo, si yo voy a mandar fruta a Japón, Japón es un país libre de mosca de la fruta, por lo tanto exige tratamiento cuarentenario. Si yo le mando fruta, yo puedo hacer un tratamiento cuarentenario en frío, porque lo pongo en un contenedor eh, con refrigeración, lo pongo a 2 grados y hasta que llegue a Japón ya se produjo el tratamiento cuarentenario, ¿no es cierto? En ese caso, uno puede hacer el tratamiento en frío porque se va haciendo en el barco a medida que va hacia el destino. Pero imagínense que yo voy a mandar, por ejemplo, arándano a Estados Unidos, ¿no? Primero, que si yo lo pongo a esa temperatura, ya voy a empezar a afectarlo, ¿verdad? Y tanto tiempo, ¿no es cierto? Es más, justamente nosotros podemos vender arándanos a Estados Unidos porque nosotros estamos saliendo en una época que ellos no tienen fruta, eh, en el mes de noviembre, por ejemplo, y ellos tienen una fecha muy especial que es la fiesta de Acción de Gracia, ¿no es cierto? Y ahí se come el pavo con arándano. Entonces, nosotros estamos viniendo en esa época. Al ser un hospedero de mosca, hay que hacerle tratamiento cuarentenario. El tratamiento cuarentenario en ese caso es con bromuro metil. Eh, yo no le creo mucho, es una cuestión particular mía, porque para que se produzca la absorción dentro de la fruta hay que levantarle la temperatura. Por ejemplo, si yo mando pimiento, tengo un cargamento de pimiento, lo mando a Mendoza. Pimiento es un hospedero de mosca. Está citado como hospedero de mosca, por lo tanto debe tener tratamiento cuarentenario. Yo lo meto en la cámara bromuradora. Para que sea eficaz el proceso de absorción, o sea, de penetración, AB, absorción del ingreso del producto dentro de la fruta, se va a producir con un aumento de temperatura, ¿no es cierto? Porque es por difusión. Y para que difunda tengo que tener más temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la difusión. Y entonces normalmente el tratamiento se hace a unos 28 grados. Entonces yo la pongo a la fruta a 28 grados, la bromuro y el pimiento queda de mal aspecto. Ustedes lo van a ver, le queda la pielcita que está por encima, está levantada. ¿Viste? Cuando hacemos pimiento morrón al escabeche, ¿no es cierto? Eso lo metemos en el horno y después lo pelamos, le sacamos esa piel transparente que tiene por encima del pimiento. Bueno, eso se le despega una vez que le aumento la temperatura. Lo pongo a 28 grados y queda como si estuviese arrugado. Si lo pongo a 28 grados al arándano, se empieza a descomponerse. Entonces, no lo puedo tener. Entonces, normalmente el tratamiento de arándano con cámara bromuradora se hace a 15 grados. 15 grados, no sé si hay penetración dentro de la fruta, pero bueno, tampoco es que el arándano sea muy atacado por la mosca, ¿no? Nada más que bueno, siempre los organismos sanitarios, en este caso el EIFI, que el departamento como el SENASA de Argentina, el EIFI en Estados Unidos, mandó a preguntar hace unos años atrás si habían visto, si había algún investigador que había visto mosca dentro de un arándano, y uno de Entre Ríos ha dicho que sí, que había visto una mosca en el arándano. Y entonces, pues si todos los investigadores decían que no, porque realmente no es muy atacado por la mosca, se lo hubiese sacado del estatus de hospedero y entonces no habría que hacer tratamiento sanitario. Bromuro de metilo, grano almacenado, ya no se utiliza. Lo que se va a utilizar son los fosfuros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, del bromuro no voy a hablar porque ya no se utiliza. El grano almacenado, la fosfina sí, ¿no? Entonces pH 3, eso es la fosfina, que es un gas, siempre va a estar como gas, puede venir de distintas formas de presentación, ¿no es cierto? Como pastilla, pantillón o comprimido. Esto tiene 0,1 gramo de fosfina por pastilla. Entonces, esto por hidrólisis, ¿no es cierto? La hidrólisis de la fosfina, ¿no es cierto? Fósforo aluminio, me va a dar la fosfina y el hidróxido de aluminio.
Yo les decía que esto es una reacción exotérmica, es decir, libera calor, por eso cuando en situaciones especiales de cierto equipo de liberación de fosfina, se produce una explosión cuando uno mete la pastilla en agua. Entonces, estas pastillas vienen con carbamato de amonio, que lo que me hace es, como la reacción es endotérmica en ese caso, entonces me toma la temperatura. Esto es fundamentalmente para evitar que se me pueda incendiar un silo, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la pastilla, a medida que se hidroliza, lo que me va a quedar es el polvillo ese, que es el hidróxido en este caso es el hidróxido de magnesio, y me va a liberar la fosfina. Sirve como insecticida, gorgojicida, es decir, para matar gorgojos, y también sirve para roedores. En el caso de roedores es cuando yo hago tratamiento de cuevas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese los roedores, dentro de los roedores que vimos también, que veíamos, por ejemplo, los ocultos, ¿no es cierto?, que no son atraídos por cebo, entonces en ese caso yo hago tratamiento a madriguera, le meto una pastilla en el interior, le tapo y por hidrólisis va a dar la fosfina y el roedor se termina muriendo, ¿no es cierto? Bueno, este es el caso de magnesio, ¿no es cierto? Esto es lo que me libera, ¿no es cierto? Son productos extremadamente tóxicos, ¿no es cierto? No tiene un antídoto, ¿no es cierto? Y en el caso de la liberación, ¿no es cierto? La liberación de la fosfina va a ser más rápida en el caso del magnesio que del aluminio, ¿no es cierto? Pero generalmente el aluminio es más usado, salvo, como les digo, en el tabaco. Y estos son los generadores de fosfina ya como gas, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia está en la concentración inicial. Si yo libero como gas, yo tengo una concentración inicial alta y de ahí se va a ir perdiendo con el tiempo cuando yo estoy haciendo una aplicación de gas, ¿no? Ya directamente de fosfina. En cambio, cuando aplico fosfuro no hay nada y a medida que va pasando el tiempo se va hidrolizando y me va liberando y llega más o menos a lo mismo. Lo que necesitamos es tener una cantidad adecuada, ¿no es cierto? En general, lo que trabajamos es que tengamos 100 partes por millón, ¿no? Ahí le dice 200 partes por millón, pero con concentraciones de 100 partes por millón ya tenemos una buena concentración como para el control de las plagas. Y de ahí vamos a trabajar con tiempo de exposición y temperatura, porque si yo le aumento la temperatura, le aumenta la tasa metabólica del insecto, el insecto respira más y entonces por ahí puedo tener menos días de exposición. Si yo tengo menos temperatura, voy a necesitar más días de exposición. Si yo tengo ventilación forzada, lo voy a redistribuir más rápidamente y entonces puedo acortar los días de exposición. Entonces uno lo que trabaja en esto es concentración del producto y el tiempo de exposición y la temperatura. Entonces, de acuerdo a eso, voy manejando los tres parámetros para poder tener un control de las plagas, ¿no? Bueno, la tierra de diatomea es un método físico. Lo que hace es una laceración en el cuerpo del insecto y entonces esta laceración lo que hace es que le aumenta la transpiración y entonces el insecto muere por deshidratación. Bueno, esas son las dosis. Acá están trabajando con la aplicación de pastillas de fosfuro, ¿no es cierto? Entonces se la perfora la bolsa, se deja la cánula abierta, entonces ahí el operario va a tirar las pastillas, coloca las pastillas y luego se procede al cierre de la bolsa, ¿no es cierto?, para mantener las condiciones de anaerobiosis. Si tengo, sí, embolsado en galpón, si tengo bolsa, uno lo que hace es, se cubre, lo va a cubrir con un plástico, ¿no es cierto? Ahí está cubriendo con el plástico y se va a trabajar en ese caso con placas, ¿no? Se utiliza placas Degues. Fíjense, ahí tenemos una foto de todo el silo ya con las bolsas para trabajar por dentro de la carpa con la aplicación de placas, ¿no? Es decir,
acá fíjense, ya no es pastilla, sino que acá tenemos la aplicación de la placa. Esto es contenedor, en el contenedor también se produce un aislamiento y se trabaja también con placas, ¿no? Fíjense, la placa. En los silos de harina, esto es un silo de harina, entonces en el silo de harina también, ahí colgando, van las placas de Egesh, ¿no es cierto? Acá tampoco se trabaja, y todos los residuos van a quedar dentro de la placa, entonces solamente se va liberando el gas que va a hacer el efecto de control. Como le decía antes, hace muchos años, había un operario a la par de la cinta transportadora y entonces contaba 1, 2, 3, 4, pues ponía una pastilla, 1, 2, 3, 4, y a medida que de esa forma iba tirando pastillas para, según el paso por tonelada, ¿no es cierto? Hoy está todo automatizado, son estas máquinas aplicadoras, entonces tienen una placa, ¿no es cierto? Como si fuese una sembradora que va girando y entonces eso a medida que va pasando por, fíjense que está toda perforada como una placa de una sembradora y acá es la descarga que tiene un orificio donde le estoy marcando y entonces cuando va rodando, va pasando por ahí, va cayendo la pastilla directamente sobre la cinta transportadora de grano. Esto es para fumigación en fruta, también se hace con placa de Egesh. Esto es muy poco utilizado. Digamos, lo que se está tratando es para reemplazarlo al bromuro de metilo. Y estos son cajas de aluminio que son herméticas, ¿no es cierto? Y entonces tiene un termostato que es ajustable porque necesito aumentarle la temperatura para que aumente la absorción, ¿no es cierto? Y entonces en la entrada de aire, ahí va entrando la fofina y que es generada a través de placas, ¿cierto? El equipamiento de protección, acá tenemos que tener mucho más equipamiento de protección, sobre todo porque estamos trabajando con gases, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que se trabaja es con máscara para gases, ¿no es cierto? Es decir, que son máscaras con filtros especiales para evitar la entrada de gases. Bueno, tenemos estos que son especiales para fosfina. En el caso de detectores, se utilizan estas bombas que lo que hacen es una viración de color y entonces cuando uno lo pone en el ambiente, uno determina qué cantidad de fosfina hay o de bromuro hay en el ambiente, ¿no es cierto? También vienen, estos son colorimétricos, es decir que estos tubitos van cambiando la concentración de acuerdo a la cantidad que tienen. También venían unas lámparas que uno las encendía en el interior y lo que me mostraba también era de acuerdo a la coloración de la llama, se llamaba, ¿no es cierto? Es decir, que qué color tenía esa lámpara, me determinaba la concentración que tenía de bromuro, ¿no? Pero lo que más se utilizan hoy son estos tubos colorimétricos, se los lleva al interior del ambiente y entonces, por supuesto, con máscara de gases, y esto me determina qué cantidad, la parte por millón que tiene de fosfina. Para la comercialización existe, ¿no es cierto?, cuánto puede tener grano. Esta es la disposición de sanidad vegetal, ¿no es cierto?, que se estableció a partir de los problemas que había de intoxicaciones en el transporte. Entonces, por eso, fíjense que prohíbe el tratamiento con plaguicida fumigante de los granos productos durante la carga de los mismos en camiones, vagones y durante el tránsito, ¿no? Esto es una reglamentación que salió para prohibir expresamente lo que sea tratamientos en tránsito, ¿no? Solamente se puede hacer en el uso de fosfina o de pastillas de fosfuro, solamente se puede hacer en silo. Todo tiene que tener la documentación, ¿no es cierto?, con la carta de porte, ¿no es cierto?, que va a ir con todas las indicaciones. Bueno, estas son indicaciones legales nada más.
Y eso sería lo que tenía para contarles del tratamiento de plagas en granos almacenados. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Nunca queda duda. Bueno, no importa. Todo esto está en apuntes.